Gracias, Sandy. Y es que hoy, en Expedientes de Telediario, le presentamos la segunda parte de Guatemala, una tierra en movimiento. ¿Estamos preparados para otro terremoto? Vea las imágenes. Tras el terremoto que sacudió esta mañana el territorio nacional, se ha contabilizado hasta el momento más de 100 víctimas mortales. Los primeros recuentos indican un total de 250 viviendas dañadas solo en la ciudad capital. El área de Santa Rosa, lugar del epicentro del movimiento telúrico, se encuentra totalmente incomunicado y aún se esperan los reportes en ese lugar, los cuales, según autoridades, no son nada alentadores. Si esto en verdad hubiera ocurrido hoy, ¿cuáles serían las prioridades y efectos que esto tendría sobre Guatemala? El impacto es mucho más severo porque en el caso de Guatemala, que tiene un presupuesto muy ajustado, significa que el Estado tendría que desviar la atención de todos sus recursos a la atención de la emergencia que produce un fenómeno natural, es decir, en la atención hospitalaria principalmente. Y en este caso el Estado es bastante vulnerable porque no tiene las condiciones de prevención necesarias. Es decir, los hospitales, por ejemplo, están saturados en una condición normal y en una situación de emergencia prácticamente colapsaría el sistema hospitalario. Y es que las probabilidades de que un terremoto afecte el territorio nacional son miles, pues además de las 3 placas tectónicas que influyen sobre el país, Guatemala tiene más de 100 fallas detectadas y otras más sin ser percibidas, siendo las más notorias las fallas del Motagua, Chicxoy-Polochic y Jalpatagua. No se puede descartar la falla de Mixco, la cual originó la réplica más fuerte del terremoto de 1976. Hay un plan nacional de respuesta que es el que estipula al momento de que se llegara a presentar un evento como este, un sismo, el quehacer de cada institución que integra el sistema completo. Claro, ningún país del mundo está al 100% preparado para un evento como este. Tenemos que aprender mucho en el caso de Chile, por ejemplo, donde pudieron dar una respuesta a la situación que se estaba presentando luego del terremoto que les afectaba. Caso contrario a Haití, donde podemos ver también el panorama de lo que se podría presentar. Guatemala no estaría de tener un panorama cercano debido a podemos identificar más de 400 asentamientos que son las áreas en donde podrían verse principalmente los efectos al momento de que se vaya a presentar un sismo de gran magnitud. Aunque existan planes y estudios y cantidad de aparatos para medir intensidad, monitorear movimientos extraños, la ciencia no ha sido capaz de predecir un terremoto. Por más que muchos aseguren fechas y horas, no hay instrumento ni ciencia que lo logre determinar. Cada vez que tiembla y suceden cosas así, pues nosotros sentimos un poco de temor, quedamos muy afectados en los sismos que les digo porque vivían hace varios años, dijo aquel. Ajá, pues nosotros, dijo aquel, sentimos temor, más por todo por los niños. Durante 2011, Santa Rosa se vio afectada por un enjambre sísmico de más de 350 movimientos de diferentes intensidades, el cual ha damnificado a gran cantidad de los habitantes de Cuilapa, Queishuatán y Oratorio. Cual si fuera una ciudad recién bombardeada dentro de una guerra, así quedan muchos sitios luego de que un terremoto sacude sus territorios. Justamente nos encontramos en el que pudo haber sido el complejo deportivo de la aldea San José Pinea en Santa María de Ixhuatán, en Santa Rosa, un lugar que fue afectado el año pasado por una serie de sismos, los cuales pues propiciaron este tipo de daños en muchas estructuras, no solamente de este lugar, sino en muchos municipios del departamento. Hasta el momento, pues en algunos lugares han logrado restablecer pues tanto sus viviendas como lugares públicos. En otros tantos aún se mantienen estos escombros, que se tratan pues de alguna manera todavía de subsanar y así apoyar a las demás personas. Sin embargo, con este tipo de movimientos cabe siempre la duda. ¿Estamos preparados para un movimiento telúrico de mayor intensidad? Todavía no estamos preparados para un terremoto.
porque como les repito, digo, los desastres nos han dejado de una vez desprotegidos, de una vez sin nada, dijo. No estamos preparados para un terremoto. Bueno, solo pedirle a nuestro Señor pues, que nos proteja, pues, porque la verdad que no estamos preparados. Pues, ¿va? En el hipotético de que un terremoto de iguales características al del 4 de febrero de 1976 nuevamente sacudiera Guatemala, los panoramas no son muy alentadores. Depende de la intensidad del evento sísmico, porque indudablemente en ese tipo de construcciones sí se toman en consideración algunos el factor de sismo para edificios altos y para puentes y otras estructuras. Sin embargo, depende del parámetro que se ha tomado para diseño y cómo haya sido el evento. Hay un impacto inmediato, por ejemplo, en la estructura física, por ejemplo, de las telecomunicaciones, de la infraestructura eléctrica, la infraestructura de carreteras, de puentes, que es algo que tiene que atender inmediatamente el Estado, el gobierno, porque prácticamente eso paraliza el funcionamiento de la economía. Ahí viene un fenómeno adverso de manera indirecta, es decir, impacta los ingresos fiscales, especialmente al impactar en la actividad económica, impacta en los ingresos fiscales, es decir, no solo se produce una necesidad de dirigir recursos a atender la emergencia, sino que a la vez podría disminuir los ingresos tributarios del país. El área de los asentamientos, sin lugar a dudas, es uno de los sectores que nos preocupa mucho debido a la situación que se da después del terremoto de 1976, en donde tenemos la serie de personas que migran del interior hacia la ciudad y que al no tener un lugar en donde ubicarse, pues utilizan los barrancos, las áreas inclinadas para poder establecerse. Durante el terremoto de San Gilberto, más de 1 millón de viviendas fueron afectadas, lo que ocasionó la muerte de miles de guatemaltecos, y esto generó zozobra mucho mayor. Teníamos muchas viviendas de adobe, no teníamos todavía la disciplina de hacer construcciones de mampostería reforzada para poder lograr que las viviendas, aunque sean modestas, resistan alguna actividad de este tipo. El primer impacto que produce un fenómeno natural es que empobrece a la familia en particular, algo que no se mira a nivel de Estado, es decir, aumenta el nivel de pobreza, porque precisamente las personas, las familias que son más vulnerables a los fenómenos naturales son las que habitan las áreas que están en riesgo, generalmente están en riesgo. La pobreza obliga a habitar áreas de muy alto riesgo. Si en dado caso un movimiento sísmico sacudiera el territorio, las viviendas actuales tienen características más sólidas que ayudarían a reducir la mortandad, mas no es una garantía según los expertos, pues más allá de los hogares, también se debe tomar en cuenta la infraestructura de comunicación del país. Tenemos el ejemplo de los eventos climáticos anteriores. Los daños que causaron el STAN, que causó el Mitch, aún no han sido reparados. Tenemos infinidad de puentes que fueron dañados, que fueron afectados por esas tormentas. En algunos lugares se han puesto estructuras temporales, puentes Bailey, y no se ha podido reconstruir la estructura original. Pero mientras el mantenimiento y la fortaleza de las estructuras de comunicación nacional están en manos del Estado, ¿qué puede hacer el guatemalteco para evitar una desgracia humana como la vivida hace 36 años? Ubicar áreas seguras dentro de nuestra vivienda, tener como familia un plan de evacuación, un punto de reunión,
y también pues establecer las rutas de evacuación que se estarían utilizando en la medida de lo posible. Nosotros como Conred y también parte de Cruz Roja a nivel internacional no consideran o no recomendamos el utilizar el triángulo de la vida que en muchas ocasiones se indica, porque por ejemplo si nos colocamos bajo una estructura o sobre una mesa y la estructura que va a caer sobre la mesa no sabemos si la mesa va a soportar ese peso y podríamos nosotros quedar soterrados o bajo esas estructuras. De igual forma por los marcos de las puertas tampoco, por la misma situación de que no se sabe el material. Lo que nosotros recomendamos es dentro de la habitación o del cuarto de nuestra vivienda ubicar el área donde esté más reforzada. Regularmente es donde existan las columnas, no se debe ubicarse cercano a ventanas o puertas porque son partes muy susceptibles a que puedan colapsar al momento que se llegara a presentar, y siempre pues mantener la calma al momento que se llegara a presentar un evento sísmico. No se sabe el día ni la hora, no se sabe cuál será su intensidad ni cuánto afectará, pero usted sabe qué tiene que hacer si en los próximos minutos nos sacude un terremoto. Guatemala, aquí San José, aquí urgente. Solicito con urgencia un helicóptero para evacuar una herida con fractura en el cráneo. Necesitamos medicina, necesitamos azúcar, arroz, combustible para la planta del aparato de radio.